¿Listos, Cris? ¿Tú me dices? Listo, Celi, adelante. Perfecto, muchas gracias, Cris. Entonces, pues nos Muy buenas arrancamos. tardes a todos. Ujú. Claro que sí. Es un gusto saludarles nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa Contexto Empresarial. Hoy hablaremos de las pruebas de liquidez en plataformas de criptoactivos. Y bueno, pues para poder hablar de este tema que nos causa cierta intriga en algunos momentos, no tenemos mejor invitado, mejor experto que nuestro amigo Cristian Pérez Carreto. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es tu programa y bueno, pues los dejamos en las manos del experto, nuestro amigo Cris. ¿Sí me escuchas, Cris? Hola, hola. No sé si se escuche. Hola, hola, Cris. Bueno, creo que tenemos un pequeño el Zoom, que esto es bajando día a día con estos programas, esta nueva tecnología que nos acerca más y más. Ahorita en lo que se conecta nuestro amigo Cris, anticipándoles, ya saben que este tema de los criptos, bueno, a lo mejor hay muchos amigos el día de hoy que saben sobre estos temas, de los conceptos, cómo se maneja todo esto, pero muchos no lo conocen. Entonces, si nos permiten, nos ayudan, por favor. Cris, no. Si cualquier duda que tengan en algún concepto, si no saben bien, no les queda claro qué es una criptomoneda, qué es un NFT, lo que sea, los conceptos que nosotros estemos dando, por favor, levanten la manita, escríbanos en el WhatsApp y nosotros pues ya les estaremos dando respuesta a sus dudas. En serio, no es que sea exageración, pero todas las dudas que tengan respecto a estos temas, no hay ningún problema. Nosotros estamos para resolver sus dudas. A ver, perdón, nuestro equipo de producción, no sé si nos puedan ayudar. Me parece que Cris no puede hablar, está como silenciado su micrófono. No sé si nos pudieran ayudar y una disculpa a todos, por favor, estamos por comenzar. Equipo Cafecón, ¿nos pudieran ayudar, por favor? Excelente, ya me deberían de escuchar. Ya te ¿Qué tal, escuchamos, Ángeles? Cris. Ya, perfecto. Era el dispositivo. Ves que estoy conectando un dispositivo de audio Ah, diferente. perfecto. Claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias amigos. No sé si me escuchaste, Cris. Les estaba comentando que tú eres el elegido en estos temas. No hay mejor experto en estos temas que tú. Así que, bueno, hablaremos el día de hoy de este tema tan controvertido, este tema que nos causa para algunos cierta intriga,
pues por lo mismo, ¿no? De que el tema no está muy regulado. Y bueno, comenzamos a hablar del mismo. Entonces, estamos listos, equipo de Caficón, para empezar vía Facebook. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Listos, Cris. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, Cris, gracias. Ya estamos. Perfecto. Entonces, les comentaba que el día de hoy el tema que tenemos es tanto interesante como importante. Seguro han visto en los últimos meses muchas noticias en el mundo cripto que son desfavorables para el ecosistema. No es un tema del cual extrañarse. Estamos en una temporada de cripto baja, por lo tanto, las noticias negativas abundan. Sin embargo, sí requiere mucho nuestra atención el poder entender todo esto. En los últimos meses, seguro han visto noticias como estas. Han encontrado noticias de diferentes plataformas cripto que han estado quebrando a lo largo del tiempo. Entonces, seguro, aquí les tengo dos ejemplos. Seguro escucharon de la quiebra de BlockFi. Para los que no la conozcan, BlockFi era una plataforma de bastante tiempo, ya tenía mucho en el mercado operando, y lo que hacía era que te permitía operar cripto bajo un modelo similar a los bancos de captación y colocación, en donde tú les podrías mandar cripto a la plataforma de BlockFi y la misma plataforma te daba rendimientos, te daba beneficios. Y por otro lado, la plataforma prestaba tus criptos a manera de préstamo, también a cambio de un interés. Esa actividad similar a la captación y colocación que hace el banco, no solamente lo hace BlockFi, hay una N cantidad de plataformas cripto que lo hacen o lo hicieron en su momento. La misma Bitso tiene muy poco tiempo que lo hacían bien. Y vemos cómo poco a poco estas empresas han empezado a tener un riesgo, que es el que vamos a analizar el día de hoy, que es el riesgo de liquidez. BlockFi, que es la plataforma que están viendo en este momento, al día de hoy ya se declaró en bancarrota y los fondos en cripto que tenían sus usuarios en ella están en peligro de no ser recuperados. Entonces, vemos este tipo de noticias y nos empiezan a hacer analizar, reflexionar acerca de qué está ocurriendo en el mundo cripto. Y BlockFi era uno de los grandes en su sector. Quizá no era tan conocido porque no era una casa de cambio, sin embargo, si nos vamos al mundo de las casas de cambio, como lo es Binance, como lo es Bitso, como lo es Coinbase, Kraken, si nos vamos a este segmento un poco más conocido, la segunda casa de cambio más grande en el mundo en su momento, y en su momento me refiero a hace un par de meses, que era FTX, también quebró, también ya se declaró formalmente en bancarrota. Entonces, estamos viendo cómo en repetidas ocasiones en los últimos meses, diferentes empresas de cripto están sufriendo estas bajas, están sufriendo estas bancarrotas, y todo nos lleva al gran eje de la plática del día de hoy, que es, ¿qué necesito yo implementar para poder tener certeza o para poder mitigar mi riesgo de que los criptoactivos que yo tengo en una plataforma de terceros están seguros? Ese es el gran eje de todo esto, y la respuesta planteada para el día de hoy es esta: las pruebas de liquidez en plataformas de criptoactivo. ¿Cómo nosotros podemos verificar con la información que la misma plataforma nos da para tener ciertos datos más certeros de que mis fondos realmente están en la custodia de la plataforma de cripto? Ese es el gran eje que vamos a estar desmenuzando el día de hoy. Y vamos a entrar a mucha profundidad. Amigo, perdón que para te no dejar nada antes de sobre la mesa. continuar, ¿me Sí, escuchas? cuéntame. Gracias, Cris. Antes de Sí, te continuar, no escucho. sé si escuchaste que les comentaba a nuestros amigos, ya ves que algunos pues apenas van iniciando en estos temas, apenas se van empapando de
toda esta maravilla que son los criptoactivos, y algunos pues no saben qué es una criptomoneda, y algunos que no saben qué es un NFT, de todos los conceptos de los que vas a hablar ahorita. ¿Crees que conforme vayas avanzando pudieras explicarnos cuál cada uno de estos conceptos? Por ejemplo, tenemos en Facebook ya amigos que nos están viendo. Ángel Rodríguez nos manda un saludo. Hola, nos pueden decir qué es una criptomoneda, qué la soporta en valor y cómo se maneja, Cris, por favor? Por supuesto que sí, y Muchas de hecho gracias. vamos a seguir esa estructura lógica. Por eso la siguiente diapositiva que tenemos es el riesgo de operación con criptoactivos. Entonces, por supuesto que sí, el tema que nos preocupa el día de hoy son las plataformas que guardan cripto, pero completamente no podemos hablar de plataformas que guardan cripto sin entender primero cómo son las operaciones con criptoactivos. Entonces, partamos de ese punto eje y de esto vamos a ir profundizando poco a poco. Entonces, partamos de eso, partamos de los criptoactivos de manera general. Para esto, sí, una página de consulta que es una de mis favoritas, que es CoinMarketCap. Tendrán que estarla viendo en este momento. Veo que no, permítanme compartirles pantalla para que todos puedan verla conmigo. Listo, ya están viendo todos conmigo CoinMarketCap. Excelente. Listo. CoinMarketCap es mi página de cabecera para encontrar información del mundo cripto. No es la única página. Como siempre comento en este tipo de pláticas, hay una gran cantidad de proveedores de información del mundo cripto que nos dan datos bastante útiles. En este momento les estoy mostrando CoinMarketCap. En algún otro lugar pueden ustedes observar la página de Coin360, la de Coin360, que nos permite ver de manera muy visual cómo está conformado el mundo cripto, y también Coin360 te da información acerca de los proyectos, acerca de qué criptos son, cómo operan, etcétera. Les podría recomendar una tercera también muy famosa, que es la famosa CoinGecko. CoinGecko también nos da una gran cantidad de información acerca del mundo cripto. Entonces, en este mundo hay una gran cantidad de páginas que te brindan información. Mi página de cabecera es CoinMarketCap. Con esa vamos a estar trabajando el día de hoy, pero es importante que conozcan un poco más para que vayan reforzando la biblioteca de datos que ustedes tienen. Ahora, del mundo de cripto. El mundo de cripto en este momento está liderado todavía por Bitcoin, medio de pago descentralizado. Esta fue la primera propuesta de valor de los criptoactivos, la que permitió realizar pagos de manera descentralizada sin tener que utilizar ningún intermediario, sin tener que recurrir al sistema financiero. Y de ahí hacia abajo vemos los demás exponentes que están representando el mundo cripto. Tenemos Ethereum en segundo lugar, que Ethereum es una plataforma que te permite construir nuevos proyectos de cripto. Entonces, así como en el Internet al día de hoy hay plataformas que te facilitan crear páginas web, como por ejemplo Wix, tú entras y ya hay formatos para que tú crees tu página web. Ethereum te da herramientas para que tú puedas hacer algún desarrollo sobre cadena de bloques sin que tengas que empezar desde cero. Entonces, aquí vemos los representantes del mundo cripto. Cada uno opera de manera diferente, cada uno está respaldado por entidades diferentes. Por eso, el eje que quiero tocar con ustedes, el operar con criptoactivos por sí mismo ya tiene riesgos. Entonces, antes de preguntarnos los riesgos acerca del lugar en donde se están custodiando mis criptoactivos, tenemos que tener claro los riesgos que tienen de manera inherente los criptoactivos. Se los voy a mencionar para tener una base en común, y a partir de aquí vamos a profundizar con respecto al lugar en donde se almacenan. ¿Qué riesgos tiene operar con criptoactivos? Primero que nada, alta volatilidad, y esto depende mucho del criptoactivo con el que estemos operando. Entonces, como comentaba Eli al inicio de la plática, las cripto, al no ser un instrumento regulado por ninguna institución financiera a nivel mundial, tienen una volatilidad muy grande. Hay que tener mucho cuidado con esto. A diferencia de instrumentos regulados, a diferencia de valores regulados, que si hay comisiones bancarias o financieras
que regulan que no haya manipulación de mercado. Con las cripto eso no ocurre. Les voy a poner un par de ejemplos del mundo tradicional al mundo cripto. Si en el mundo tradicional las acciones del mercado de valores están cayendo, ¿qué ocurre con el mercado de valores? ¿Se desploma? No, el mercado de valores cierra. Y el mercado de valores en su corta historia ha cerrado una gran cantidad de veces justamente por esto, porque está regulado por instituciones financieras que no permiten que el mercado se desplome. Les voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos, si quieren operar con valores, pues tendrán que estar regulados por la SEC, por la Securities and Exchange Commission. Esta comisión de valores e intercambio no permite que tú manipules el mercado. Incluso hay penas muy fuertes si quisieras hacer manipulación de mercado en el comercio de valores. En el mundo cripto no sucede así. En el mundo cripto de repente sale Elon Musk con un tweet y desploma o aumenta el precio de las cripto. Sale Eminem metiendo NFTs de changuitos en un video musical y sube o desploma el mercado cripto. Aquí no hay todo el control que hay en el mercado financiero regulado, por lo tanto las cripto por sí mismas tienen el riesgo de la alta volatilidad. Y todavía ni siquiera entramos en el tema de la custodia, que es el tema que nos tiene aquí el día de hoy. Esto es lo que tenemos que saber de cajón antes de ver riesgos más profundos inherentes a la operación con cripto. Primer riesgo, alta volatilidad. Segundo riesgo, respaldo del emisor. Y aquí es donde respondemos la pregunta que nos hacían en Facebook, Eli. ¿Qué respalda las cripto? En este momento tenemos en el mercado, voy a mover un poco esto, aquí está. Tenemos 22,350 por diferentes proyectos de cripto indexados en CoinMarketCap. Hay muchos más, pero son tan pequeños que ni siquiera están indexados. Vamos a los que tienen un tamaño mediano. Los que tienen un tamaño suficiente para ser indexados en una plataforma como esta son 22,350. Si tenemos un número tan grande, podemos llegar también a la conclusión que no todas son iguales, todas son diferentes. Si entendemos que todas son diferentes, vamos al segundo riesgo, que es el respaldo del emisor. Yo tendría que preguntarme acerca de la cripto que yo estoy operando, ¿quién está respaldando su valor? Y ese es un análisis que se tiene que hacer por cada una de las cripto, porque cada cripto opera de manera diferente. Entonces, este riesgo existe. ¿Qué respalda el precio? ¿Qué respalda el emisor? Les leo la descripción que preparamos para el día de hoy. A diferencia de instrumentos financieros, con esto tengan en mente los tradicionales, piensen en una acción, piensen en un bono de deuda, piensen en una nota convertible. A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, en donde siempre hay una contraparte obligada a la liquidación, aquí para los que son contadores no me van a dejar mentir. La misma definición de las normas de información financiera de instrumento financiero te obliga a que siempre haya una contraparte financiera. Entonces, la palabra instrumento financiero de manera implícita tiene una contraparte que te debe algo, lo que sea. Ese es en el mundo tradicional. Sin embargo, en el mundo de los criptoactivos, la tenencia de las cripto no siempre se traduce en un pasivo financiero para un tercero. Y eso tienen que entenderlo. Si ustedes tienen, y regresemos a la lista de cripto que estábamos analizando, si ustedes tienen Bitcoin y no lo tienen en una plataforma de custodia, que entraremos más adelante en eso, si ustedes tienen Bitcoin, nadie más les debe esos Bitcoin más que ustedes. Es como si tuvieran el oro físico en sus manos. Si ustedes pierden ese oro, no van a poder reclamarle a nadie porque nadie les debe ese oro. Misma situación con Bitcoin. Bitcoin es un instrumento descentralizado. Al ser descentralizado, nadie lo respalda. Su precio se fija por la simple oferta y demanda. Nada más. No está respaldado con oro, no está respaldado por un banco central, no está respaldado con commodities. Es simple oferta y demanda.
Si nosotros entendemos eso, vemos, por ejemplo, que Bitcoin no es un instrumento financiero y yo tengo que entender eso, porque si no lo entiendo, yo podría pensar que hay alguien que me debe los Bitcoin y eso no es cierto y es un riesgo que se tiene que identificar y mitigar. Voy a poner un segundo ejemplo para que no carezcamos de ejemplos. Platiquemos un poco de Ethereum. Yo les hacía la comparación que Ethereum es muy similar a plataformas que te ayudan a crear páginas web como Wix. Imagínense esto, sin temor a parecer comercial. Imagínense que ustedes quieren construir una página web en Wix, pero Wix solamente les permite cobrarles con un instrumento nuevo, con un activo nuevo que crearon ellos, que son moneditas Wix. Entonces, si tú quisieras pagar Wix para construir tu página web, tendrías primero que comprar monedas Wix para pagarle posteriormente a la plataforma. Vemos cómo solamente es un medio. Es como si yo pagara con puntos Soriana, como si pagara con puntos de lealtad. Si ustedes entienden esta mecánica, Ethereum funciona idéntico. La persona que tiene Ethereum es porque la compra para pagarle a la empresa que está detrás, que te brinda las herramientas para crear desarrollos en blockchain. ¿Qué significa eso? Que cuando tú compras el token, cuando tú compras ETH, nadie está respaldando el valor de ETH. Tú tendrías que comprarlo solamente si quieres construir sobre la plataforma de Ethereum. Solamente si quisieras construir tu página web, regresando al ejemplo anterior. Entonces, vean cómo las cripto no necesariamente están respaldadas. Por eso es importante que entiendan este riesgo. Tienen que saber que hay criptos que no están respaldadas por nadie y hay criptos que sí lo están. Entonces, es muy interesante que entiendan este riesgo de operación con criptoactivos. Y vamos al último, baja claridad regulatoria. Y este va a ser nuestro punto de partida para el gran meollo que tenemos el día de hoy. Si ustedes están en una institución financiera, las instituciones financieras tienen reglas de operación muy claras que están dictadas por los reguladores. Por ejemplo, la banca a nivel mundial. La banca a nivel mundial tiene como obligación tener un fondo de reserva para cubrirse en caso de default. Y este fondo de reserva a lo largo del tiempo ha ido cambiando. En su momento teníamos el fondo de reserva dictado por Basilea III, llegó la crisis de 2008 y tuvimos que actualizar el fondo de reserva a Basilea IV. Entonces, ese fondo de reserva existe en el mundo regulado, hay reglas claras. Y no obstante que haya reglas claras, ha habido una gran cantidad de veces en donde instituciones financieras desaparecen. No vamos lejos. En la pandemia quebró Banco FAMSA. Y aunque digan que es un banco de segundo piso, un banco pequeño, la realidad es que tenía todo implementado todos los controles regulatorios que tiene que cumplir la banca. Entonces, vean cómo incluso con la claridad y la protección regulatoria, las instituciones desaparecen. Si lo trasladamos al mundo de cripto, en donde la claridad regulatoria es baja o poca, pues vean cómo el riesgo crece aún más. Entonces, tienen que entender esto como punto de partida. Les dejo este como takeaway. Aunque la mayor parte del mundo, las operaciones de cripto no está regulada, en este momento hay mucha incertidumbre para las personas que desean operar. Ese es el punto de partida para la gente que tiene cripto. Nadie se salva de esto cuando operas con cripto. En la plática del día de hoy vamos a ir un nivel más profundo. No solamente es el riesgo de tener cripto, sino ahora va a ser el riesgo de en dónde estás guardando tus cripto. Y les voy a presentar 12 riesgos más. Y no se preocupen, no nada más estamos aquí para hablar de riesgo. Vamos a platicar acerca de las mitigantes que ustedes tienen que implementar para que estos riesgos puedan disminuir. Ese es el objetivo de toda la plática del día de hoy. Entonces, Eli, con eso cerramos la parte introductoria.
No sé si hay alguna otra pregunta o algo extra. Claro, Cris, muchas gracias. Amigos en Facebook, amigos en Zoom, no sé si tengan alguna duda todavía respecto a esos conceptos de los que ya nos ha hablado nuestro querido amigo Cris. Si no, para seguir adelante, Cris. Súper, Tenemos avancemos. tenemos Claro, muchos amigos que nos están viendo por Facebook y aquí en Zoom. Ya tenemos bastantes conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Si gustan levantar la mano. excelente. No, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Todo muy bien, Alan López, muchas gracias. Pues parece que no, todo está muy claro, Cris. Adelante, por favor. Perfecto, Eli. Entonces, prosigamos. Ya que entendemos los riesgos de tener cripto, de estar en el mundo cripto, ahora vamos una capa más profundo. También tiene riesgos el lugar en donde nosotros almacenamos nuestras cripto. Entonces, si ustedes tienen dos formas de almacenar sus criptoactivos. Pueden venir a una plataforma centralizada que a partir de ahora en la presentación lo van a ver como SEX, que es un exchange centralizado, o pueden tener la custodia propia de sus cripto por medio de alguna billetera fría o caliente. No se preocupen, explicaré todos estos términos más adelante. En este momento nos preocupa mucho qué pasa cuando yo guardo mis cripto en plataformas centralizadas. ¿Y por qué nos preocupa mucho? Porque yo he visto noticias a lo largo de los últimos meses en donde plataformas centralizadas que primero me ofrecían guardar mis cripto de manera muy segura, están desapareciendo. Vi que BlockFi desapareció, vi que FTX desapareció, vi que Genesis desapareció, esas noticias de esta semana. Entonces, veo cómo el almacenamiento centralizado está perdiendo representantes. Por eso me es muy importante, primero, como en todo control de riesgos, tú, Eli, el tema que te encanta de identificación y control de riesgos, primero tengo que identificar los riesgos para posteriormente poder mitigarlos, transferirlos, aceptarlos. Entonces, partamos de ese punto. Identificamos los dos riesgos más importantes que tiene almacenar cripto en plataformas centralizadas. Para que los terminen de entender todo nuestro público escucha, voy a dejar aquí una página abierta que nos va a servir como guía. Dentro de CoinMarketCap, no solamente tenemos la lista de las cripto que están dominando el mercado, tenemos también un botón en la parte superior izquierda que nos da la lista de casas de cambio centralizadas y también nos da algunas descentralizadas, en donde puedo yo almacenar mis criptoactivos. Lo voy a mostrar de manera introductoria, ya entraremos más a detalle con esto, pero en este momento, para que todos estemos en el mismo contexto, me interesa que ustedes sepan. A ver, denme un momento porque aquí hay un banner que no me deja abrir la lista. Ya lo abrió, perfecto. Me es importante que tengan ejemplos de casas de cambio centralizadas de las que todavía existen. Entonces, vamos a estar hablando a partir de este momento de guardar tus cripto en Binance, guardar tus cripto en Coinbase, guardar tus cripto en Kraken, guardarlas en KuCoin, guardarlas en Bitstamp, guardarlas en Bitfinex. Todas estas plataformas son plataformas de almacenamiento centralizado y es aquí justamente en donde está la mexicana Bitson, en el lugar número 47, para que tengan en su mente exactamente de quiénes estamos hablando. Ya que entendimos eso, hablemos ahora sí de los dos riesgos. ¿Qué pasa cuando tú delegas la administración de tus cripto? La persona que te guarda las cripto, el custodio de tus cripto, tiene dos grandes riesgos que te va a trasladar a ti. El primero de ellos es el riesgo de un ataque cibernético, un riesgo de hackeo. ¿Qué ocurre? No es un secreto que en el sistema financiero de manera constante tenemos hackeos. De hecho, hace un par de años tuvimos un hackeo SPAY muy grande que desestabilizó todo el sistema financiero. No es un secreto. Si al sistema financiero le ocurre,
Pues ustedes, ¿qué creen que pase con estas plataformas que son más pequeñas que un banco, cuya regulación no es del todo clara o no es del todo robusta como lo es con el sistema financiero tradicional? La respuesta es clara. Están completamente expuestos a hackeos, como todos. El gran tema aquí es que si los hackean, no solamente se van a llevar fondos de la compañía, se pueden llevar fondos de los clientes, se pueden llevar nuestros fondos. Entonces, ese es el primer riesgo que tienen que identificar. Mucho ojo, las plataformas son vulnerables y en la medida que vulneren a las plataformas, nos van a vulnerar a nosotros. Es muy importante que tengan eso en mente. Les voy a poner dos noticias también para que esto lo sigamos robusteciendo. Recuerden, todo esto nace de la necesidad de ver qué está ocurriendo en el criptomercado en estos últimos meses. Les voy a dar estos dos ejemplos. Primero que nada, este es uno de los primeros ejemplos que al día de hoy ya se ven en los libros de historia del mundo cripto. La primera casa de cambio que existió en el mundo se llamaba Mt. Gox. Esta casa de cambio fue fundada aquí dice 2014, pero no, más bien venía desde 2009, 2010. Es la primera en su representación. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta casa de cambio? Esta casa de cambio, a lo largo de su corta vida, fue hackeada una gran cantidad de veces, de tal suerte que en 2014, 2015, tuvieron que cerrar sus puertas. Al día de hoy, de hecho fue noticia también de finales del año pasado, todavía el juicio de los demandantes para recuperar sus cripto seguía abierto y hubieron un par de casos en donde se les empezó a retornar cripto a los ex clientes de Mt. Gox. Entonces, vean aquí cómo tenemos un claro ejemplo de la primera plataforma, el primer exchange que existió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Les recomiendo mucho, busquen la historia, es una historia muy completa, muy interesante. Existen documentos en Estados Unidos en donde había gente plantada afuera de las oficinas de Mt. Gox preguntando por su dinero, pidiendo su dinero de regreso. Fue un caso bastante polémico y bastante grande y solo nos lleva al mismo eje que estamos comentando, que es que las plataformas tienen un riesgo muy grande y es el riesgo de ser atacadas por terceros. Este es el primero en la historia, pero vamos un poco más al presente. Es que ejemplos de esto tenemos bastantes. Les dejo un ejemplo de Bitso. También el mismo Bitso en años pasados también lo vulneraron. Y sin dar datos que no son públicos, me remito únicamente a información pública, hubo un hacker en su momento que abiertamente dijo que tenía información sensible de clientes que estaban operando bits. Entonces, él estaba vendiendo en este mercado negro 3 diferentes bases de datos. Una base de datos con 4,832 usuarios, otra con 5,164 y otra con 7,950. En esta base de datos, ellos decían, nunca se pudo desmentir, que incluían nombres de usuario, balances de cuentas, correos electrónicos, número de teléfono. Bitso defendió que nunca obtuvieron acceso a las contraseñas. Sin embargo, vean, es información sensible del cliente. Entonces, a pesar de que de manera pública nunca hubo un comunicado de robo de fondos, no nos consta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este riesgo existe. El delegar tus fondos en un tercero significa que tienes que confiar en sus medidas de ciberseguridad y podrían ser muy óptimas, podrían no ser óptimas y es más, incluso siendo óptimas como en el sistema financiero mexicano, pueden ser vulneradas. Es muy importante que entendamos este riesgo que es inherente a la custodia de cripto con alguien más. Primer riesgo que les estoy identificando es un riesgo de un hackeo, un riesgo de un ataque cibernético. Vamos a platicar acerca del segundo riesgo, que este riesgo también es un eje principal
Y no solamente le afecta a las plataformas de cripto, reiteramos que bancos, fondos de inversión, cualquier plataforma que maneje fondos de terceros está expuesta a este riesgo. Vamos a platicar del riesgo de liquidez, que seguro, Eli, este riesgo ya lo has tocado una N cantidad de veces con el público, con el usuario. Claro, es de lo que más se platica, ¿no? Ya sabes, tema riesgos es como que algo que no puede faltar sobre la mesa y que pues o nos puede traer oportunidades o si lo tomamos de manera negativa, ciertas desventajas, pero ya sabes que los empresarios tomamos altos riesgos y por eso siempre nos va súper bien. Claro, y hay una máxima en finanzas que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, se vale, pero no porque busquemos un mayor rendimiento significa que tengamos que aceptar un riesgo alto. El riesgo Un lo vamos apetito de riesgo platicando. alto. Eso es lo importante, el poder compartir con toda la gente que nos escucha y poder crear esta conciencia de los riesgos inherentes, ya no nada más a tener criptos, ya lo platicamos, sino los riesgos inherentes a dónde estás guardando tus cripto. Ese es el eje principal de todo esto. Riesgo de liquidez. Cuando tú permites que un tercero tenga la custodia de tus criptoactivos, tú no sabes qué está haciendo con tus activos. Los bancos reportan de manera constante. E incluso aunque reporten de manera constante, ha habido veces en donde el banco deja de tener liquidez. Por eso quiero que entiendan la gravedad de todo esto. El sistema financiero constante ya ha presentado temas de riesgo de liquidez. Ahora imaginen qué pasa en una plataforma que no emite reportes regulatorios para poder documentar que tiene el 100% de los fondos de los usuarios. Vean cómo estamos hablando de un nivel diferente de riesgo. Entonces, quiero que tengan mucha conciencia en esto. Cuando tú permites que un tercero tenga la custodia de tus criptoactivos, la auditabilidad de los fondos y la transparencia de su uso no es clara. A ti no te consta que realmente te estén guardando tus cripto. ¿Podríamos realmente garantizar que las cripto que nos dicen que nos están guardando realmente las tienen? Y esto puede derivarse tanto en malos manejos financieros, porque es muy fácil gastar dinero que no es tuyo, y puedes materializar el riesgo de liquidez, que es el que estamos comentando en este momento. Entonces, vean, quiero que creen esa conciencia. Cuando tú delegas y permites que un tercero tenga algo que es tuyo, tú pierdes visibilidad. El tercero puede decirte, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo. Y cuando lo quieras de regreso, podría llevarte la sorpresa que no lo tiene. Aquí también les voy a compartir un par de noticias para poder fortalecer el argumento que estamos platicando. Quiero comentarles acerca de FTX. Ya les di el antecedente que FTX en su momento era la segunda casa de cambio más grande del mundo. Vemos como en este momento la segunda más grande del mundo por debajo de Binance es Coinbase, pero hace un par de meses en este segundo lugar estaba FTX y al día de hoy pues ya ni siquiera existe. Quiero que entiendan esa magnitud. Les voy a dejar todos estos takeaways, todos estos puntos para llevar, para que ustedes entiendan cómo se generó la falta de liquidez de FTX. Entonces, veamos cuál fue el camino al fracaso. Primero que nada, FTX acaba de colapsar en noviembre de 2022, después de que se emite un reporte de CoinDesk en donde se señala potenciales problemas de insolvencia y de apalancamientos elevados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya empezaba a haber reportes en donde se cuestionaba la liquidez de la plataforma. Además de eso, y aquí quiero que nos remitamos a sus clases de economía, ¿qué pasa cuando el sistema financiero no es sólido?
y de repente empieza a haber pánico en las calles, que fue lo que pasó un poco en la crisis del 2008, la crisis subprime en Estados Unidos. El sistema financiero no estaba sano en ese entonces. Ustedes recordarán que con todo el tema del incobro de los créditos hipotecarios, pues el banco ya tenía problemas de liquidez. Si a eso tú le sumas el pánico en donde toda la gente quiso retirar sus fondos para poder salirse de la exposición de los bancos, eso terminó de colapsar el sistema financiero en el 2008 y es más, tuvo que entrar el gobierno, tuvo que haber un rescate bancario. En el mundo cripto no hay rescates bancarios. Entonces, después de la primera premisa que les acabo de comentar, esta noticia de FTX generó pánico en el mercado, lo que hizo que todo mundo quisiera salirse de la plataforma, todo mundo quisiera salirse del mundo cripto. Después de esta noticia, el mercado cripto perdió una gran cantidad de dinero. Entonces, antes de esta noticia, la evaluación del mundo cripto estaba por encima del $1.000.000.000. Después de esto, bajó. Entonces, vean cómo este tipo de noticias y el pánico son lo que nos llevaron al desastre en esta parte, ¿no? ¿Qué más? En su momento, Binance consideró rescatar a FTX. Les repito, en el mundo cripto no hay rescates bancarios. Entonces, si en México un banco quiebra, tenemos un IPAP, tenemos un Instituto de Protección al Ahorro Bancario que te puede responder en caso de que algún banco entre en default. Y es más, aunque este IPAP o no aplicara o no la alcanzara, existen los rescates bancarios. El gobierno puede entrar a rescatar instituciones del sistema financiero, todo para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Eso no existe en el mundo cripto. Entonces, la única opción que FTX tuvo fue que la casa de cambio que era más grande, que era Binance, que Binance la rescatara. Entonces, en su momento lo estuvieron analizando, pero al final, Binance decidió no arriesgarse con FTX y lo dejó perder. Entonces, vean cómo es una serie de eventos desafortunados en donde los únicos que pagamos el plato roto somos los usuarios, porque es nuestra cripto la que estaban guardando. El 11 de noviembre, formalmente FTX se declaró en bancarrota. Y posteriormente ahí le han dado seguimiento al ex CEO, que incluso se movió del lugar. Identificaron que en los últimos meses los fondos de los clientes se habían utilizado para pagar viajes, para pagar bienes para los socios, una N cantidad de cosas que ha ocurrido después. Sin embargo, ya llegamos a nuestro punto eje, que es el riesgo de que alguien más te lo guarde. FTX era la segunda más grande y ni siquiera FTX se salvó. Por lo tanto, tendríamos que tener mucha conciencia de todo esto. Este es el primer ejemplo de FTX. Les dejo el mismo de BlockFi, que era el que ya habíamos platicado. Sin embargo, la versión corta es la misma. FTX también se declaró en bancarrota. Lo que pasó fue eso, que no tenían respaldado el 100% de las cripto que prometían tener de sus clientes. Entonces, todo nos remite al mismo riesgo, que es un riesgo de liquidez. Así que con esto cerramos la parte de identificación. Ya en este punto identificaron que el lugar en donde guardan sus cripto sí importa y dependiendo de ese lugar van a estar expuestos a estos dos riesgos, un riesgo de hackeo, un riesgo de vulneración informática o al riesgo de liquidez. Con eso cerramos la parte de identificación y vamos perfilándonos a la última parte de la plática del día de hoy, que es ahora sí los mitigantes de riesgo. Ya identificamos los riesgos, ya se los comuniqué. Ahora falta o mitigarlos o transferirlos o aceptarlos. Yo les voy a compartir mitigantes de riesgo para que puedan tomar sus debidas precauciones al momento de operar en este mundo tan salvaje que es el mundo cripto. Vamos a ello. Ok. Liquidez, BlockFi. ¿Cómo mitigar este riesgo?
Ya, listo. La primera mitigante de riesgo que les voy a compartir es esta. Las pruebas de liquidez, que es el nombre que tiene la plática del día de hoy. ¿Qué es una prueba de liquidez? Cuando tú tienes tus cripto guardadas con un tercero, con un custodio, pues tú quisieras tener pruebas de que ese custodio realmente tiene guardadas tus cripto. Esa prueba de que el custodio tiene guardadas tus cripto, a eso se le llama prueba de liquidez. Y el sistema financiero de manera constante no solamente lo tiene identificado, no solamente lo reporta, sino que también lo audita. Entonces, en el sistema financiero tradicional, esto está muy controlado. En el mundo cripto, les reitero, es algo que no está perfectamente controlado, es algo que no está completamente regulado. Por lo tanto, yo como usuario tendría que tener mucha cautela con este tipo de plataformas. Entonces, vamos a ellos, plataformas de liquidez. Dentro de la página que yo les compartí de CoinMarketCap, derivado de los constantes cierres de empresas cripto, CoinMarketCap incorporó un reporte que es muy útil para nosotros. Si observan al lado derecho del nombre de la plataforma, tenemos un botón. Este botón nos indica que tenemos información de las reservas, información de la liquidez de la plataforma disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo a alguna plataforma que tiene esta palomita, significa que esa plataforma dio información pública de que realmente tiene activos suficientes para responder a todos los activos en custodia de los socios. Entonces, veamos un poco. Si vamos a Binance, Binance, después de que ocurrió lo de abrió sus carteras de cripto. Aquí podemos ver en la parte inferior las carteras en donde Binance tiene guardados fondos. Es modificar. Carteras en donde Binance tiene guardados nuestros fondos. Entonces, aquí vemos exactamente en qué billeteras tiene guardado. Vemos cuánto tiene guardado, porque recuerden que toda esta información está montada sobre una cadena de bloques. La cadena de bloques es pública. Entonces, cuando una casa de cambio te abre sus puertas a sus wallets, a sus billeteras, no puedes controlar tú los fondos, pero sí puedes ir a verificar el saldo que tienen dichas billeteras. Entonces, veamos cómo Binance nos muestra que tiene billeteras en donde está guardando BNB con un monto en valuación. Aquí nos dice cuánto tiene guardado en BNB, nos dice cuánto tiene guardado en BUSD, que es el dólar que Binance emite, nos dice cuánto tiene guardado en Bitcoin, cuánto tiene guardado en Ether, cuánto tiene guardado en Tether. Ve cómo nos muestra el saldo de las billeteras que tiene. Este método no es infalible y voy a llegar a eso, pero quiero que vayan viendo cómo podemos empezar a analizar esta mitigante. Si pusiéramos nosotros un ponderado a nivel riesgo de las plataformas de cripto, el riesgo máximo serían las plataformas de cripto que no me están dando información acerca de su liquidez. Y no es algo extraño, vean, incluso en la lista que tenemos aquí, podemos observar que Bitstamp no ha otorgado información de sus billeteras. Entonces, yo no sé al día de hoy si Bitstamp tiene los fondos que dice que tiene. Entonces, en un nivel de ponderación de riesgo, en esta matriz de calor, el máximo riesgo se lo llevan las plataformas que no dan información. Y dentro de las plataformas que dan información, también hay unas más seguras que otras. ¿Por qué? En Binance vimos que Binance nos muestran sus billeteras. Pero vean un segundo ejemplo. Coinbase es la primera plataforma de cripto que logró cotizar en bolsa de valores en Estados Unidos. Y como ustedes bien lo saben, las plataformas, los negocios que operan en bolsa de valores tienen que auditarse. Entonces, déjenme darles la buena noticia que hay plataformas de cripto que tienen reportes de auditoría abiertos al público.
Entonces, vean, en este momento les estoy mostrando el reporte de auditoría de fondos que tiene Coinbase. Ojo, como toda auditoría, es hacia atrás. Este reporte de auditoría es de 2021. Pero bueno, es un factor muy importante para empezar a darnos certeza. Aquí está todo el dictamen de Coinbase. Quiero que vayamos a la parte de los estados financieros, que es el ítem número 8 de la parte 2 del reporte. Listo, aquí está la parte de estados financieros. Quiero que vayamos al balance, porque como buen contador, yo sé que la liquidez no nada más son los activos que tengo, sino son los activos netos. ¿Qué son los activos netos? Los activos restados de los pasivos. Si yo veo el estado financiero de Coinbase, vean cómo en activo tengo el fondo del dinero de los clientes. Aquí me dice Coinbase, oigan, vean todos, yo tengo el dinero de los clientes. Y veamos sus pasivos, y en los pasivos tiene registrado que el dinero lo debe. Entonces, aquí es donde nos está diciendo que este dinero no es de Coinbase, que es dinero de los clientes. Vean incluso cómo se asemeja a un estado financiero del banco, en donde el banco tiene como pasivo el dinero de nosotros los ahorradores y tiene como activo las inversiones de nuestro dinero. Vean cómo en reportes de este nivel tenemos perfecto de más, tenía 526,000. Entonces, vean, aquí Coinbase nos está diciendo que no solamente tiene guardado lo que debe, sino que tiene un excedente a lo que debe. Esa es la sana práctica, ese es el fondo regulatorio que platicábamos, que sí pide Basilea, que sí piden todos los reguladores locales. Entonces, vean cómo se van adoptando prácticas mejores. Entonces, mientras que Binance, por un lado, solamente abrió sus carteras para decir, oigan, miren todos, sí tengo dinero, Coinbase como empresa regulada en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, te muestra su balance completo en donde tú no nada más ves liquidez, sino también ves activos netos. Entonces, vean cómo incluso dentro del mundo de las plataformas que sí dan información, algunas dan más que otras y eso ayudaría a mitigar más el riesgo. Entonces, vean, aquí les mostré 2 reportes. Les voy a platicar del tercero y último, que es el caso de Bitso aquí en México. Bitso, cuando todo este tema cobró relevancia, sacó este blog que está abierto para todo mundo. En este blog, Bitso empieza a criticar un poco lo que están haciendo las otras plataformas y crea algo que se llama la prueba que importa. Entonces, miren, quiero que lo analicemos todo junto, ¿no? En estas pruebas, digo, te dice conceptos básicos, tienes que entender qué son los activos, qué son los pasivos, que ya lo platicamos un poquito. Y mira, vean esto, se los voy a traducir. En días recientes hemos visto exchanges, plataformas de intercambio, liberar listas de sus billeteras para probar su solvencia. A esto se le ha llamado prueba de fondos o prueba de reservas. La problemática es la siguiente. Cuando tú muestras una lista de billeteras, tú no sabes realmente quién es el dueño de las billeteras. Podría decirte Binance que es su billetera y después nos podríamos llevar la mala sorpresa que no era la billetera de Binance, que era la billetera del dueño de Binance, del chino dueño de Binance. Entonces, con estas pruebas, realmente no prueba que las criptos sean de la plataforma. Entonces, vean qué riesgo tan interesante. Y la segunda, cuando tú abres tus carteras, no te dice en ningún lado si el valor, si las cripto son suficientes para pagar tus pasivos. Está muy bonito que te den toda la lista y que digan, mira, soy solvente, pero yo no sé cuánto debe la casa de cambio.
A diferencia con Coinbase me encantó, porque aquí sí nos dice Coinbase, yo tengo esto y debo esto. Esto sí es liquidez, esto sí es solvencia. Y hay otros como Binance que te dicen nada más, oye, yo no te voy a decir cuánto debo, pero confía en mí porque tengo esto. Y te enseña sus billeteras. Entonces, vean cómo incluso la información puede ser más o menos precisa. Es por eso que también Bitso desde el año pasado implementó esta mecánica, que es la prueba que importa, en donde te da toda esta información. Entonces, al día de hoy en Bitso ya puedes meterte desde tu perfil a solicitar esta prueba de solvencia. Tienes que descargar un par de archivos adicionales para poder correr los reportes. Además, están trabajando con auditores para que estos fondos estén auditados por un tercero. Entonces, vean cómo todo esto, cómo la pinza se va cerrando y cómo vamos segregando esos niveles de riesgo. Entonces, ya con eso tenemos el tema de las pruebas de liquidez. Y ya vimos que hay plataformas que te dan más o menos pruebas de liquidez. Cierro con el segundo y ese es el último punto, Eli, para que podamos despedir a nuestros amigos de redes sociales. Claro, Cris, gracias. No, gracias a ti. No olviden también. Si hay alguna duda, chicos, chicas, amigos que Claro. alguna duda por Facebook, amigos que nos siguen en Zoom, amigos, alguna duda. Hay algunos que nos decían, ay, por favor, quiero que me enseñen ya cómo ver materializado en moneda mexicana este tema de que tengo invertido en criptos porque siento que ya nunca voy a recuperar ese dinero, ¿no? Y la verdad, esa es la parte fácil. Entonces, el materializarlo, pues no es complicado. Hay plataformas como la misma Bitso que estábamos platicando hace un momento, que te permiten comprar y vender cripto de manera muy sencilla y muy fácil. Entonces, el eje no es el materializarlo, el eje es el protegerlo. Es el eje de la reunión del día de hoy, la protección. Entonces, con esta protección, les doy el último tip de protección de sus fondos. Recuerden que todo este tema es cómo proteger nuestros fondos. Entonces, si van a dejar el fondo en una plataforma centralizada, revisen que la plataforma centralizada tenga información pública acerca de su liquidez. Sin embargo, también les recomiendo que no dependan de terceros. Ustedes también pueden guardar sus cripto. Y para esto les voy a recomendar dos tipos de billetera. Estos ejemplos que estoy por mostrarles son billeteras en donde no hay custodia por parte de un tercero. Tú tienes tus llaves privadas, tú tienes el control. Entonces, si quisieran tener una autocustodia, no depender de un tercero, guarden sus cripto en blockchain. La página es blockchain.com y la aplicación es la que están viendo en mi pantalla en este momento. Guarden sus cripto en MetaMask. También MetaMask es una billetera que te permite guardar cripto y tú tienes tus llaves privadas. No tienes que depender de un tercero. Descarguen Trust Wallet, misma mecánica, les permite almacenar cripto sin depender de un tercero. Ocupen Exodus. Todas estas les permiten guardar cripto sin tener que depender de un tercero. Y si quieren ir un nivel todavía más seguro, mígrense a una billetera fría, que son las billeteras de hardware. En estas billeteras, no solamente tú tienes tus llaves, sino que las llaves de acceso, tú las desconectas de internet cuando no las necesites. Vean qué diferencia. Con estas plataformas anteriores, las llaves tú las tienes, pero siempre están conectadas a internet. Por lo tanto, son vulnerables a ataques. En esta segunda, las llaves se desconectan de internet, por lo que es un nivel más de seguridad. Entonces, esa es la segunda mitigante que quería compartirles el día de hoy. Con esto, hagamos un último resumen, Eli, y si tienen alguna pregunta, nos damos un espacio para poder contestarlas. Claro, Resumen. por favor, gracias. No, gracias. Resumen de todo lo que vimos. ¿Qué sucede con las pruebas de liquidez de plataforma de criptoactivos? Las plataformas han estado quebrando, por lo tanto tengo que cuidarme.
Yo sé que operar cripto tiene riesgos, pero guardar mis cripto también tiene dos riesgos, riesgo de hackeo. Sus billeteras o que me den financieros auditados, como lo hace Coinbase, o que me dé información de sus activos y pasivos. Y si vienen auditados, mejor. Esa es la primera mitigante que yo tendría que pedir, que la plataforma, que el lugar que me está guardando, me dé pruebas de que realmente lo tiene guardado. Y la segunda, en caso de que queramos ya no depender de plataformas, pues vámonos a una autocustodia. No dependamos de nadie más. Me saco una billetera en blockchain, me saco una Trust Wallet, me saco una en MetaMask, me saco una en Exodus y tengo autocustodia, nadie me está guardando mis cripto. Y si quisiera más seguridad, me compro una billetera fría, que en promedio yo creo que una decente estará en unos 4,000 pesos. Me compro una billetera fría y no solamente tengo mis cripto guardadas, sino que tengo el control de mis llaves desconectado de internet. Ese es el macro resumen, el resumen ejecutivo de toda la plática del día de hoy, Eli. 1 hora resumida en 2 minutos. Perfectísimo, súper claro, Cris, muchísimas gracias. Efectivamente, en Facebook tenemos por ahí muchos saludos. Nos escribe Ángel Rodríguez, excelente explicación. Me encantó mucho tu explicación. También aquí en Zoom tenemos algunas participaciones, mi querido Cris, todo muy claro, el contador Bernardo Cruz. Y también nos pregunta Daniel Ibarra, ¿cómo protejo mi patrimonio cripto de los ciberdelincuentes? Bueno, que ya lo habías comentado con estas billeteras, pero ¿qué más pudieras comentarle, mi querido Chris? Pues mira, si quisiera complementar lo que ya platicamos, primero sería implementar lo que ya comentamos, ¿no? Si quisieras proteger tu patrimonio cripto, guárdalas en billeteras frías que estén desconectadas de internet, en donde solamente tú tengas las llaves públicas, donde solamente tú tengas las palabras que desencriptan la billetera. Ese es la máxima por excelencia. Eso puedes complementarlo con buenas prácticas de ciberseguridad comunes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las de cajón. No conectarte al internet en redes públicas. No conectarte a tus cuentas desde dispositivos que no son tuyos. Verificar que cuando estés entrando en las páginas correctas, porque recuerden que hay páginas que se parecen, pero no son. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo complementaría con eso, Eli. Además de las billeteras y la autocustodia, implementar las mejores prácticas en materia de ciberseguridad para poder mitigar el riesgo de hackeo. Esa sería mi recomendación, Eli. Claro que sí, Cris, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que Daniel Ibarra haya resuelto sus dudas. Y bueno, también muchas gracias, Cris, por resolver la duda. También nos saluda Carmen Monsalvo, Edith Leticia, Mónica Hernández, Miguel Ángel Martínez, Ángel Rodríguez, que ya había comentado de su saludo. Muchas gracias. José Valdés, también muchísimas gracias por mandarnos saludos, por acompañarnos a todos nuestros amigos en Zoom y en Facebook. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿qué te parece, Cris, que les propongamos a nuestros amigos que derivado de esta charla, si les interesó mucho y desean saber más acerca de todo este tema de las criptos, su manejo, un adecuado uso, manejarlos de manera correcta, protegida, los invitamos a que si nos ponen por Facebook o aquí en Zoom su correo electrónico, les mandamos información sobre un próximo curso que vamos a tener aquí. Igual aquí el encargado de dar todas estas directrices va a ser nuestro queridísimo amigo Cris Pérez, que es el más experto en todos estos temas de criptomonedas y que nos va a dar la mejor ruta para actuar de manera correcta, segura, como bien lo comenta él, gestionar todos los riesgos, a pesar de que somos empresarios con un apetito de riesgo impresionante, debemos saber cómo manejarlo, saber poner nuestros límites y en base a eso, pues tener
o ver esto de manera productiva, ¿no, mi Cris? No nada más estar con este tema de la incertidumbre, con los miedos, sino que si lo sabemos planificar de manera correcta y encaminarlo en esta parte productiva, pues yo creo que podemos sacarle mucho provecho, ¿no, Cris? Completamente, Eli. El mundo cripto es una oportunidad más que una barrera, entonces hay que adoptarlo, hay que identificar los riesgos inherentes, como en cualquier negocio, porque el riesgo está presente en todos lados, hay que identificarlos, mitigarlos, transferirlos, aceptarlos, pero no temerles, no dejar de adoptarlo por miedo, todo lo contrario. Pues, Eli, gracias por el espacio, fue un gusto estar contigo como de costumbre. Muchas gracias, Cris. Y tenemos por aquí una última pregunta, ¿sí? ¿Nos puedes sugerir fuentes o bibliografías, fuentes de información, Cris? Por supuesto que sí, y parto desde cero para que tengan las bases adecuadas. Hay un libro que explica muy bien la tecnología de la cual parte todo esto, que es el libro de Revolución Blockchain, el libro de Blockchain Revolution. Entonces, si no lo conocen, si no lo han leído, es completamente básico, se lo recomiendo mucho. Y si quieren empezar a profundizar un poco, les recomiendo profundizar en los dos más grandes exponentes de mercado, que es Bitcoin y Ether. Hay una edición especial de libros que se llama Dominando. Esta la tengo en inglés, se llama Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum. Entonces, en estos libros que no son tan grandes, sí les dan mucha profundidad acerca de cómo funciona y cómo opera el mercado cripto. Les muestro una imagen para no quedarnos nada más en la recomendación así. Estos últimos que les recomiendo son los de Mastering Bitcoin y Mastering Ether. Aquí está, son los que están viendo en pantalla. El Mastering Bitcoin, que tiene las hormigas, y el Mastering Ether, que tiene las mosquitas. Estos dos libros les van a dar todas las bases necesarias para poder entender perfectamente Bitcoin y Ether. Eso les recomiendo. Primero Blockchain Revolution como base y posteriormente pueden profundizar con un Mastering Bitcoin, un Mastering Ether. Son una maravilla. Claro que sí, muchísimas gracias, Cris. Bueno, amigos, ya tienen aquí toda la información respecto a la bibliografía, qué libros pueden consultar para seguir adentrarnos más en este maravilloso mundo de los criptos. Cris, muchísimas gracias, en verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por todos los tips que nos diste, toda la información que nos compartiste, que nos regalaste todo este tiempo, toda esta maravillosa información. Nos vamos con todo esto y bueno, espero que no sea la última vez que te tengamos como invitado aquí en el programa Contexto Empresarial. Y bueno, les comento, les dejo la puerta abierta para pedir información sobre el próximo curso taller que vamos a tener con nuestro querido amigo Cris. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo enorme. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias a nuestros Facebook Zoom. Gracias, Cris. Te mando un abrazo muy grande. Igual, Eli, un gran abrazo. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.